Hola, hola. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Cuéntenme a alguien que esté mirando la transmisión, a ver ahí en el chat si están viendo y escuchando bien. Por favor, así me quedo tranquilo con las cuestiones técnicas. Todo ok, muchas gracias. Víctor, Karina, bueno, gracias. Estela, Vladimir, bueno, me alegro que estén ahí del otro lado. Así que aprovechando que las cuestiones técnicas están bien, vamos a dar comienzo a esta charla abierta sobre los 100 años de la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Bueno, para empezar, por supuesto, y creo que ya lo saben, pero es importante que lo volvamos a comentar, esta charla se da en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Escuela de Frankfurt, está organizada, pensada y deseada un poco por las amigas de Eterna Cadencia Editora, que cumple 15 años. Cuando digo las amigas, digo Leonora Diamant, la directora editorial, que tiene un gran amor por los textos y los autores de la Escuela de Frankfurt, y por eso es que hay tantos libros publicados por Eterna Cadencia en esta línea. Ahora les voy a mostrar algunos. Y también agradezco a Janina Catelani de Prensa, de Eterna Cadencia Editora, que estuvo organizando todo esto muy, muy bien, junto con Arge Libros, que es una librería del Partido de San Martín, muy cerca de la Universidad de San Martín, donde doy clases, eh, y que entonces me propusieron dar esta charla, que forma parte de un conjunto de acciones. Una tiene que ver con esto que vamos a hacer ahora, y la otra es una promoción que hicieron juntos la librería con la editorial, Arge y Eterna Cadencia Editora, donde si compran dos libritos de autores de la Escuela de Frankfurt, les regalan un tercero, que de hecho los tengo acá, porque tengo la suerte de tener varios, que es hacia un nuevo manifiesto de Adorno y Horkheimer, que es una especie de... Son notas de una conversación que tienen ellos, muy, muy interesante, sobre todo para ver cómo trabajan. Es una cosa pequeña, pero muy linda, para ver como ciertos entretelones y cierto proceso de trabajo. La otra posibilidad para cuando compren dos libros y quieran el tercero es esto, que es una joyita, que es la correspondencia Adorno-Benjamin del 28 al 40. El otro día estaba releyendo, bueno, para que se dé una idea, están las últimas líneas que escribió Benjamin antes de suicidarse en 1940, ahí en Portbou, en la frontera entre España y Francia. Bueno, nada, estos libritos publicados por Eterna Cadencia, entonces forman parte de la promoción si compran alguno de los otros, muchos de los cuales estaremos hablando también. No quiero... No quiero detenerme mucho más acá porque voy a hablar un poco de otros libros en el transcurso de la charla. Quiero agradecerles mucho nuevamente porque, digamos, esto es importante decirlo. El pensamiento y la posibilidad de compartirlo implican unas condiciones materiales que son fundamentales, y para eso librerías editoriales comprometidas con este tipo de contenidos, de textos, de traducciones cuidadas, de ediciones pensadas digamos, con la cabeza de quien le interesa que este tipo de pensamiento no se pierda, no queden ediciones viejas o traducciones descuidadas, etcétera, es fundamental. ¿Sí? Necesitamos buenas ediciones, buenas librerías, buenos pensadores y establecer redes. Así que muy contento de que esto empiece a suceder hoy. Bueno, dicho lo cual, nos metemos de a poco en lo que preparé, que, bueno, para quien haya escuchado alguna vez una charla que yo di o haya participado de algún tipo de encuentro, en general
sabrán que a mí me gusta leer textos y comentarlos, entonces es parte de lo que voy a hacer, voy a leer textos y comentarlos, ¿sí? Pero por supuesto necesitamos un cierto contexto histórico, así que quisiera arrancar por algo de historia, ¿no? Decimos que se cumplen 100 años de la Escuela de Frankfurt, con lo cual tenemos que remontarnos, ¿sí?, a los orígenes en la década del 20 en Alemania, en la década del 20 del siglo pasado, hasta ahí el cálculo es sencillo, ¿no? Donde en la Universidad de Frankfurt, en realidad una especie de anexo, de instituto que se funda como anexo alrededor de la Universidad de Frankfurt, y cuando en 1923. Hay que decir esto también, cuando se instituyó, cuando se creó, ¿sí?, este instituto de investigación, el título no se fundó una escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt es un término que se utiliza sobre todo desde la década del 60, ¿sí? El nombre original y oficial es el Institut für Sozialforschung, que es el Instituto para la Investigación Social, y que fue fundado por Felix Weil, Carl Grünberg y Friedrich Pollock, entre otros. Me detengo un poquito en estos nombres que quizás no sean tan conocidos, porque Felix Weil es argentino. Felix Weil nació en Argentina y vivió su infancia, su primera infancia acá, hasta que hijo de inmigrantes alemanes, hasta que a los 9 años lo enviaron a Alemania a educarse. Felix Weil pertenecía a una familia muy, muy adinerada que hacía negocios, hacía, digamos, lo que hoy llamamos agronegocios, negocios de agroexportación desde Argentina, y es importante saber, al menos para nosotros, que el instituto fue fundado y financiado durante muchísimo tiempo con el dinero de la familia Weil, del padre fundamentalmente, Hermann Weil, que hacía negocios con los granos argentinos en esa época, digamos, dorada todavía de la agroexportación, ¿sí? Bueno, para una historia, yo no me voy a detener tanto en la historia porque, les digo, me interesa trabajar sobre los textos, pero una de las obras fundamentales en este sentido, si les interesa profundizar, es la Escuela de Frankfurt de Rolf Wigerhaus, ¿sí? Acá encuentran buena parte de estos elementos, ¿no?, sobre los que yo voy a pasar un poco rápidamente, ¿sí? Bueno, entonces decía que esos nombres, ¿sí?, Felix Weil, fundador, junto con Carl Grünberg, Friedrich Pollock, etc., quizás no suenen tan conocidos. Cuando uno dice Escuela de Frankfurt, no piensa en Felix Weil en general. ¿En quién piensa? En Benjamin, en Adorno, en Horkheimer, en Marcuse, en Erich Fromm quizás, ¿sí? Bueno, en fin. Entonces, esas figuras que son las más conocidas son algunas de las cuales yo quisiera compartir entonces algunas lecturas. Llegando más hacia épocas actuales, está Jürgen Habermas, está Axel Honneth, hay quienes dividen la Escuela de Frankfurt en diferentes generaciones, distintas etapas, etcétera, eso está muy bien. Nosotros no vamos a hacer en una charla de 1 hora, 1 hora y media, una especie de recorrido completo, imagínense, por todos los nombres y por todos los autores y por todas las épocas de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Más bien me interesa, presentado todavía de este modo desarticulado, ¿no?, algunos de los nombres que nos pueden resonar en torno a la Escuela de Frankfurt, que empecemos a poner un poco en orden la cosa, ¿sí? Vamos a compartir entonces esta charla. No me interesa, como saben, como les estoy diciendo, que sea simplemente una reseña histórica, que pretenda abarcar todas las ideas, sería imposible, sería muy superficial. Es importante, claro, comprender las ideas en un contexto de producción determinado. De hecho, estos autores insisten en eso, sin duda, ¿sí? Pero al mismo tiempo siempre hay un plus que excede a las condiciones particulares de creación y producción, ¿no?, de un conjunto de ideas, de textos, de teorías, de obras, y permiten que sigan siendo potentes en otros momentos. También parte de lo que me gustaría ver es, hacia el final de este encuentro, de esta charla, es qué de esto que vamos a compartir nos resuena hoy y es potente hoy, son herramientas que podemos utilizar hoy, etc. Entonces, no quiero caer ni en el peligro de las ideas abstractas fuera de un contexto histórico, social, político, teórico determinado, ni en el peligro de reducir toda producción de las ideas a
digamos, a una suerte de efecto de ese contexto y que en ese sentido queda encerrado museísticamente para especialistas. Entonces, para empezar, quiero adelantar entonces que voy a dejar de lado a las figuras más de los primeros momentos de la escuela, más allá de lo que les conté muy rápidamente sobre Felix Weil y demás. Quiero que nos podamos centrar, digamos, en los clásicos, ¿sí? Y en algunas ideas fundamentales. O sea, me voy a concentrar en las que seguramente sean las décadas más ricas, que son las décadas del 30, 40, 50 y 60. ¿Sí? 1930, 40, 50, 60. En esas 4 décadas ya es un montón. Ya es un montón, ¿sí? De los 100 años de la Escuela de Frankfurt, pasar por 40 años o por algunos de los textos fundamentales de esos 40 años, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos, en todo caso, generales me gustaría subrayar para comenzar? Primero, que esto es fundamental, desde su fundación como Instituto de Investigación Social, se pensó como una instancia para profundizar estudios en torno a la obra de Karl Marx. Entonces no se puede comprender, esto es ¿no? el ABC, no se puede comprender la Escuela de Frankfurt si no se la comprende como un instituto que toma la figura de Karl Marx como central, fundamental, digamos, y si bien va a ir más allá, y si bien va a practicar diversos tipos de marxismo heterodoxo, siempre va a ser una figura insoslayable. Entonces, pensemos que si la fundación es en 1923, estamos en un contexto que evidentemente es, digamos, explica, como decíamos recién, buena parte de esta preocupación teórica y práctica. Estamos a muy pocos años de la Revolución Rusa, ¿sí? 1917. Estamos a pocos años del levantamiento espartaquista, ¿sí? En Alemania, ¿no? Hablando del contexto específico alemán, ¿sí? Rosa Luxemburgo, ¿sí? Estamos en un contexto que finalmente es el contexto de la finalización, ¿no? De la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, la derrota de Alemania y el despliegue de esta época de entreguerras que, para el contexto alemán, lo conocemos como la República de Weimar. Y en ese sentido, es una época de crisis y desorientación en muchos aspectos, ¿sí? ¿Respecto de qué? Para estos autores, para estos pensadores, respecto de cómo se estaba desarrollando, encaminando la cosa en el capitalismo, digamos, liberal, ¿sí? Pero también en el comunismo soviético y más aún en los fascismos que estaban empezando en la década del 20, ¿sí? A mostrar, digamos, algunos de los elementos que después iban a avanzar muy fuertemente en la década del 30. Entonces, la Escuela de Frankfurt está digamos, se funda y desarrolla, ¿no? Su primera etapa, década del 20, pero sobre todo década del 30, en un contexto histórico, social, político muy, muy complicado, muy urgente de alguna manera, y sus intentos teóricos primeros tienen que ver sobre todo con una manera de intentar comprender y transformar ese escenario. Yo creo que en ese sentido, esto es lo primero que querría decir para establecer estos puentes, ¿sí? Nos es muy contemporáneo, ¿sí? Creo yo, 100 años después, a la situación mundial en la que estamos, ni que hablar esta situación, ¿no? En particular argentina en la que estamos, pero es una situación mundial, donde hay una vuelta, ¿sí? Donde se habla de neofascismos, ¿sí? Donde sin duda no hay, eso es una diferencia muy grande, ¿no? Un bloque comunista, unos levantamientos espartaquitas, ¿sí? donde el comunismo ya no es, ¿sí? Lo que significaba en esos momentos, ¿sí? Y lo que va a significar durante toda la Guerra Fría, por supuesto. Pero sí respecto a el modo en que estos pensadores tuvieron que habérselas con, por un lado, un análisis crítico del capitalismo y su desarrollo en el siglo XX y un análisis sociopsicológico del autoritarismo, los fascismos, ¿sí? Y cuando digo sociopsicológico, no quiero olvidar, también vamos a hablar un poco de eso, de los aspectos que vamos a llamar en términos muy amplios todavía culturales, ¿sí? Artísticos, que también son centrales para este grupo de pensadores. Entonces, dijimos, se parte de una relectura de Marx, ¿sí? Que
por un lado, se va a distanciar del positivismo que estaba presente en la obra de Marx y en cierta recepción de Marx, ¿sí? Marx es un pensador del siglo XIX, ¿sí? Donde esto se ha trabajado mucho, ¿sí? Hay líneas, ¿no? O vectores más positivistas en su obra y vectores menos positivistas, y lo que van a hacer los pensadores de la Escuela de Frankfurt fundamentalmente es insertar, agregar otras líneas de tradición de pensamiento que no estaban vinculadas, ¿sí? Con el marxismo. Fundamentalmente, aportes de lo que entendemos como la filosofía existencial, Kierkegaard, Heidegger, ¿sí? Que es central para muchos de ellos, ¿sí? El psicoanálisis, ¿sí? Aportes de la obra de Freud, del pensamiento judío, ¿sí? Todos los pensadores de la primera etapa, o casi todos, casi la totalidad de los pensadores de la primera etapa de la Escuela de Frankfurt eran judíos, ¿sí? Más o menos seculares, había, ¿no? Pertenecían, sus familias tenían algunas una tradición religiosa importante y en otros eran bastante seculares, pero esto también es fundamental en relación a cómo van a huir de Alemania una vez que el nacionalsocialismo tome el poder a partir del año 1933, ¿no? También hay una relectura de Kant y de Hegel, ¿sí? Digamos, hay más psicología y sociología, más análisis de la cultura y del arte y menos importancia, no ninguna importancia, pero menos importancia de la teoría económica en Marx, ¿sí? Entonces, con el ascenso de Hitler al poder, como decíamos recién, la gran mayoría de los integrantes del Instituto de Investigación Social tienen que huir de Alemania. Primero se refugian en Ginebra y luego, en general, en su gran mayoría, emigran a Estados Unidos, donde van a la Escuela de Frankfurt a tener su etapa asociada a la Universidad de Columbia. El contexto histórico, entonces, es el de la República de Weimar, el contexto de entreguerras, ¿no? El ascenso de las revoluciones comunistas, el despliegue de un capitalismo que atraviesa, ¿no? Su crisis del 29, su crack financiero, el ascenso del fascismo o de los fascismos, si lo quieren así, porque por supuesto no solamente el alemán, el italiano, el español, etc. Y una relectura, ¿sí? De la obra de Marx con aportes heterodoxos en ese contexto, ¿no? Histórico-político. Bien, esto como contexto general, ¿sí? Ahora lo que quisiera es que recorramos, no sé si lo puse en orden, sí creo que lo intenté poner en orden cronológico, les dije décadas del 30, 40, 50, 60, recorramos algunos de los textos principales, algunos fragmentos, ¿sí? De los textos principales de estos pensadores de la Escuela de Frankfurt. Hay otro sintagma, que no es Escuela de Frankfurt y que es fundamental cuando uno piensa en la Escuela de Frankfurt, que es teoría crítica. Es difícil hablar de la Escuela de Frankfurt y no decir casi como sinónimo, ¿sí? Teoría crítica. Bueno, entonces, el primer texto que elegí para comentar un poco y leer algún fragmento es Teoría tradicional y teoría crítica, que es un ensayo de Horkheimer, ¿sí? De Max Horkheimer, que es quien le da la impronta. O sea, Horkheimer ingresa a la Escuela de Frankfurt en la década del 20, pero a partir del 30-31, que se torna el director, le da la impronta que conocemos, ¿sí? La impronta esta que empieza a desplegar en distintos textos y que en este, del 37 ya, fíjense, ¿sí? Ya tenemos una madurez de lo que ahí se estaba realizando, y esto ya además es, ¿no? Posterior a la salida de Alemania, etc. Entonces, en este texto, en este pequeño ensayo, teoría tradicional y teoría crítica, tenemos la definición de ese término que después, por supuesto, se utiliza casi como sinónimo de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Y para dar cuenta de una serie de teorías que van más allá de estos pensadores, ¿sí? Es un término que ganó, digamos, vida propia, pero es acá donde tenemos su formulación más estricta en la pluma misma de Horkheimer. Entonces, teoría tradicional, teoría crítica. Teoría, y esto lo recuerda Horkheimer en su texto, ¿no? Viene el griego theorein, el verbo theorein en griego quiere decir contemplar, observar, contemplar, ¿sí? Hay una manera tradicional de hacer teoría que tiene que ver con esta posición más bien contemplativa, es decir, más conservadora, y que en el mundo moderno Horkheimer asigna sobre todo a la figura de Descartes, es decir, a un método racional que permite constituir
un conjunto de conocimientos, ¿sí? Relacionar conceptos, establecer, ¿sí? Como teoría unas relaciones para dar cuenta conceptualmente de un mundo que en realidad no puede transformarse radicalmente. Por eso Horkheimer va a decir que la teoría tradicional tiene como modelo las ciencias naturales, ¿sí? Una cierta idea de neutralidad, inclusive de ahistoricidad, mientras que la teoría crítica sí o sí va a implicar historización, comprensión de la valoración involucrada en la producción de conocimiento, es decir, la teoría crítica no va a ser una teoría que intente presentarse como neutral, ¿eh? Va a estar asociada a la transformación social. Decíamos hace un rato que la crítica al positivismo es central para la teoría, ¿no? Para la teoría crítica, para la Escuela de Frankfurt. Bueno, acá lo vemos, ¿sí? Porque el positivismo justamente, ¿no? Piensen en Auguste Comte, ¿sí? Toma como modelo para las ciencias sociales el modelo de las ciencias naturales. Hay una posición, digamos, cientificista, conservadora, que podríamos resumir de qué manera, en última instancia. Bueno, el mundo está dado, ¿sí? Es un realismo. De hecho, hasta podemos enlazar con Mark Fisher, ¿sí? Con el realismo capitalista. El mundo está dado, de alguna manera, teorizar sobre el mundo es observar, contemplar, establecer sus relaciones. La teoría tradicional, en ese sentido, tiene la incapacidad para pensarse en tanto las condiciones históricas que están a su base. Tiene una incapacidad para pensar su lugar en la división del trabajo, por ejemplo. Es decir, tiene una incapacidad para pensar la posición desde la cual produce teoría. En ese sentido, la teoría tradicional es precrítica. Precrítica toma Horkheimer el texto el concepto crítico de Kant, ¿sí? Entendiendo que no puede dar cuenta de las condiciones de posibilidad del conocimiento que produce la teoría tradicional. ¿Sí? Claro que las condiciones de posibilidad del conocimiento para Horkheimer y para Kant son muy distintas porque en el medio está Hegel, está Marx. ¿Sí? Les leo. Dice Horkheimer, lo que un miembro de la sociedad industrial ve diariamente a su alrededor, casas de departamento, fábricas, algodón, reses, seres humanos, y no solo los cuerpos, sino también el movimiento en el que son percibidos, desde trenes subterráneos, ascensores, automóviles o aviones, este mundo sensible lleva en sí mismo los rasgos del trabajo consciente y la separación entre lo que pertenece a la naturaleza inconsciente y lo que es propio de la praxis social no puede ser llevado a cabo realmente. Entonces, digamos así, ¿sí? La forma en la que naturalizamos, ¿sí? Un conjunto de relaciones sociales, técnicas, producción de conocimiento, ¿sí? En la que estamos involucrados, es parte de lo que la teoría crítica va a tratar de, digamos, poner en crisis respecto a cómo la teoría tradicional enlaza las relaciones entre producción de conocimiento, ¿sí? Relaciones de producción, relaciones materiales, es decir, desarrollo industrial, desarrollo bélico, ¿no? Ahora que estamos en contexto de guerras bien actuales, ¿sí? Cómo se organizan, ¿sí? Las producciones, la forma de producir conocimiento con algunas demandas que en realidad de neutrales no tienen nada. Les leo un poco más. Aún allí, donde se trate de la percepción de objetos naturales como tales, la naturalidad de estos está determinada por el contraste con el mundo social y en esa medida es dependiente de él. ¿Ven lo que dice Horkheimer? Ni siquiera lo que nos aparece como natural es tan natural como se nos aparece. Necesitamos una distancia crítica respecto a la forma de percibir. Recuerden que Teorein es contemplar. Sigo unas líneas más. Por cierto, que también estos, los individuos, se han desarrollado en conexión recíproca con el proceso de la vida de la sociedad. Por eso, si la subsunción en el sistema del entendimiento y el juicio acerca de los objetos se producen por lo general como algo obvio y con notable coincidencia entre los miembros de la sociedad dada, esta armonía, tanto entre percepción y pensamiento tradicional como entre las mónadas, es decir, los sujetos individuales cognoscentes, no es un azar metafísico,
¿Sí? ¿Qué es lo que no es un azar metafísico? Sé que el vocabulario puede ser un poco complicado para escucharlo así rápidamente, pero ¿qué no es un azar metafísico? Que tengamos unas percepciones comunes respecto al lugar que ocupamos en la sociedad, respecto al lugar que ocupamos en el aparato productivo, en el aparato de producción del saber, ¿sí? En la forma en la que percibimos, por ejemplo, a la naturaleza como recurso natural, por decirlo de una manera un poco anacrónica para lo que está diciendo Horkheimer acá, pero se entiende lo que está tratando de decir Horkheimer es la teoría crítica es una teoría que tiene que ser capaz de salir de estas formas naturalizadas de pensar y pensarnos. Y lo dice, cierra este parrafito de esta manera, el poder del sentido común, del common sense, para el cual no existen secretos, así como la vigencia general de opiniones en dominios que no se relacionan directamente con las luchas sociales, como por ejemplo las ciencias naturales, están condicionados por el hecho de que el mundo objetivo, acerca del cual se han de emitir juicios, procede en gran medida de una actividad determinada por los mismos pensamientos mediante los cuales ese mundo es reconocido y comprendido en el individuo. Es decir, que no se puede hacer una separación, ¿no?, entre luchas sociales, producción en el ámbito de las ciencias naturales. Hay un sentido común, hay una vigencia de las opiniones que articula los modos mediante los cuales la teoría queda subsumida en una posición que para nada es neutral, pero que pretende serlo. Entonces, la teoría crítica implica dar cuenta de las condiciones, pero no solamente las condiciones cognitivas, universales a la Kant, sino materiales a la Marx, digamos, ¿sí?, de la producción de conocimiento y sus relaciones con las posibles transformaciones sociales. ¿Sí? Les leo un poco más del texto de Horkheimer. Ahora bien, hay un comportamiento humano que tiene por objeto la sociedad misma. No está dirigido solamente a subsanar inconvenientes, pues para él estos dependen más bien de la construcción de la sociedad en su conjunto. Entonces, la cuestión no es cómo ir arreglando cositas, por decirlo así, ¿sí?, avanzando técnicamente. No es, ¿sí?, cómo resolvemos este problema y este otro problema. La cuestión es cómo repensamos la transformación social. La teoría crítica tiene que estar al servicio, ¿sí?, de la transformación social. Entonces, ¿cuál es el problema que la teoría crítica tiene que poner en evidencia? La, decíamos, naturalización con la cual los individuos aceptamos nuestro lugar en la sociedad, ¿sí?, en el aparato productivo, como decíamos recién, incluyendo, ¿no?, todo tipo de tareas de las que formamos parte, y es esa separación entre individuo y sociedad en la cual parece que no podemos hacer mucho para cambiar las cosas, ¿no?, que hay una serie de condiciones dadas, así como decíamos antes, la naturaleza nos parece dada, la sociedad también nos parece dada. Bueno, tenemos que hacer las tareas que se nos asignan en la sociedad de la mejor manera, etcétera, etcétera, y parece que no hay otra posibilidad más que avanzar en un camino cuya valoración está predeterminada. La teoría crítica justamente lo que viene a enunciar, ¿no?, en el sentido, hay que tener crítico en dos sentidos, en el sentido kantiano, de condiciones de posibilidad de construcción del conocimiento, ¿sí?, por un lado, y en el sentido, digamos, más común de entender crítico, que es una negatividad, ¿sí?, que es una distancia respecto a lo que se afirma como objetivo o natural. Entonces, puede haber, ¿qué es lo que dice la teoría crítica? Puede haber transformación, puede haber negatividad, ahí está Hegel, ahí está este marxismo heterodoxo. Les quiero leer el final del texto de Horkheimer, ¿sí? Dice, la teoría crítica, pese a toda su profunda comprensión de los pasos aislados y a la coincidencia de sus elementos con las teorías tradicionales más progresistas, no posee otra instancia específica que el interés íncito en ella por la supresión de la injusticia social. Esta formulación negativa, ¿sí?, suprimir la injusticia social, constituye, llevada a expresión abstracta, el contenido materialista del concepto idealista de razón. Y salimos del concepto idealista, ¿sí?, de razón, Kant, Hegel,
Y entramos en un concepto material, Marx. En un periodo histórico como el actual, la verdadera teoría no es tanto afirmativa cuanto crítica. Del mismo modo como tampoco la acción adecuada a ella puede ser productiva. ¿Sí? No se trata de hacer mejor las tareas para las cuales la época, ¿sí?, nos prepara y nos propone. Se trata de tomar distancia, comprender las condiciones, ¿sí?, necesarias para que tales valores, tales formas de producción, tales tipos de conocimiento, etcétera, etcétera, se configuren como lo naturalizado, y poner a la ciencia, ¿sí?, a producir de otra manera, a contraproducir. Que esto, bueno, ahora vamos a leerlo enseguida Benjamin, ¿no? En el sentido de pensar rápidamente en la frase de Benjamin de peinar la historia a contrapelo, ¿no? Contraproducción, crítica, ¿sí? Entonces, renunciar a pensar para Horkheimer es renunciar a que la teoría sea una teoría crítica, que no pueda suspender esa suerte de huida hacia adelante en la tarea de dar cuenta de relaciones, ¿sí?, entre aspectos del mundo, aspectos sociales, aspectos individuales, que lo que hacen es acelerar una forma de despliegue que no es neutral para esta posición. Bien, un acercamiento entonces a aspectos generales de la teoría crítica que tienen siempre que ser comprendidos en su relación con la teoría tradicional, ¿sí? Y no porque sea lo otro absoluto. La teoría crítica está enlazada con la teoría tradicional, pero básicamente lo que es capaz de hacer es de revisar, comprender, ¿no?, su propia posición, no afectar una neutralidad, ¿no?, digamos, fuera de las disputas históricas, que por supuesto para esta posición son fundamentalmente lucha de clases. Bien, texto entonces de Horkheimer. Segundo punto que quisiera compartir con ustedes, y un poco en este orden cronológico, recién comentamos un poquito este texto del 37, es el texto y hablando de marxismo heterodoxo, y recién un poco lo comentábamos, Benjamin, ¿sí? Quisiera compartir algunos fragmentos de las famosas tesis de Benjamin sobre el concepto de historia. ¿Sí? Es un texto que fechamos en 1940, es el último texto que él llegó a terminar de alguna manera, ¿sí? Y que se encontró luego de su muerte. Quería mostrarles entonces algunos libros de Benjamin que, bueno, me resultan fundamentales. Benjamin es una figura, eso también hay que decirlo, si Horkheimer, Adorno, Marcuse, como vamos a decir, son figuras del núcleo duro de la Escuela de Frankfurt, Benjamin tiene siempre una posición, es muy importante, pero tiene una posición medio satelital, un poco marginal respecto a la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Hay influencias muy grandes de la obra de Benjamin en lo que después leemos en la escuela, ¿no?, como en Adorno y Horkheimer. Hay decíamos, una correspondencia importantísima entre ellos, ¿sí? Benjamin es quien no puede, como decíamos antes, llegar a exiliarse a Estados Unidos, ¿sí?, quien, perseguido por la Gestapo, se suicida en 1940. A mí una de las cosas que más me gusta de esta relación que tiene Benjamin, sobre todo con el mundo, digamos, del arte, con el mundo de la literatura, con el mundo de la pintura, con el mundo del cine, de la fotografía, son sus escritos sobre Kafka, porque, bueno, Kafka es un autor, no soy nada original en esto, por supuesto, pero es un autor que me interesa mucho. Hay un libro que compila varios de los textos y discusiones y cartas inclusive sobre Kafka, ¿sí?, con Adorno, con Gershom Scholem, algunos ensayos que quedaron a medio hacer de Benjamin, así que para mí este es un libro fundamental. Yo ahora que voy a leer algunos de los fragmentos de las tesis sobre el concepto de historia, las tomo un poco de acá, de este libro publicado por Michael Levy,
que es Walter Benjamin, Aviso de Incendio, donde están las tesis comentadas, y es un libro realmente muy bueno para tratar de pensar algo que me parece que va a enlazar bien con lo que después quiero compartir con ustedes, que son algunos fragmentos de dialéctica y la ilustración. Yo creo que no se puede, se puede, ¿no? Pero no se pueden hacer un recorrido por algunos momentos clásicos del pensamiento de la Escuela de Frankfurt sin pasar entonces por teoría crítica, ¿sí? De Horkheimer, como hicimos recién, por algo fundamental de Benjamin, que pueden ser o las tesis sobre el concepto de historia, podría haber sido también la obra de arte en la época sobre su reproductibilidad técnica, ¿no? En la época. O sea, podría, pero para mí las tesis enlazan mejor, bueno, los dos textos enlazan muy bien con dialéctica e ilustración. Y después vamos a ver algo de Marcuse. Es un poco el recorrido, ¿sí? Horkheimer, Benjamin, Horkheimer y Adorno en dialéctica e ilustración, y luego Marcuse. Y con eso cerramos el recorrido, ¿sí? Entonces, algunos elementos de la teoría crítica ya están. ¿Por qué les digo que enlaza muy bien las tesis sobre el concepto de historia con dialéctica e ilustración? Que es una obra de 1944, 4 años posterior. Bueno, porque hay una pregunta, una forma de concebir la historia, justamente, que rompe con las formas más, nuevamente, positivistas, hegelianas, progresistas, evolucionistas de concebir la historia. Y esto es central. Vamos a hablar de esto, hay algunos momentos donde se habla de cierto pesimismo, tanto de Benjamin como de Adorno y Horkheimer. Este pesimismo tiene motivos más que suficientes, porque estamos hablando no del surgimiento del fascismo, sino del dominio del fascismo, ¿sí? En Europa. Y al mismo tiempo, para estas posiciones, que si bien tiene una línea, ¿no?, marxista muy, muy fuerte, no, se mantenían bastante al margen. Bueno, Benjamin tuvo sus momentos, ¿no?, pero del Partido Comunista en su sentido más oficial, más ortodoxo, asociado obviamente, ¿no?, a la línea que se constituye en las internacionales, en la Unión Soviética, en este momento, digamos. Y al mismo tiempo eran muy críticos de lo que sucedía en el capitalismo más desarrollado norteamericano. De hecho, la forma en la que la inmigración obligada de la mayoría de los integrantes de la Escuela de Frankfurt los llevó a estar ahí en Estados Unidos, en las dos costas fundamentalmente, ¿no? Permitieron ver por primera mano y ver muy críticamente, despreciar en muchos casos el camino que estaba tomando ese capitalismo consumista, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de eso. Lo que quería era introducir este marxismo heterodoxo, en este caso benjaminiano, que tiene una línea de la teología judía fundamental. Acá una de las influencias fundamentales o centrales es la de su amigo Gershom Scholem. Benjamin no venía de una familia religiosa, bastante secular, pero encuentra en la teología judía, en algunos conceptos de la teología judía, algunas formas de rever cierta idea, como les decía, positivista, progresista de la historia que está presente en Marx, que es sobre todo hegeliana, ¿sí? Y que entonces él articula de otro modo, discutiendo. Las tesis sobre el concepto de historia están sobre todo para discutir con cierta forma de hacer historia, tanto para, digamos, para las posiciones más socialdemócratas como las marxistas más ortodoxas, ¿sí? Bueno, les voy a leer entonces para empezar algo de la tesis 2 de Benjamin, de la tesis segunda. Dice así: uno de los rasgos más sorprendentes del alma humana, junto a tanto egoísmo en el detalle, es que el presente, en general, carece de codicia en cuanto a su futuro. Esta reflexión de Lotze induce a pensar que nuestra imagen de la felicidad está íntegramente marcada por el tiempo al que nos ha relegado hoy el curso de nuestra propia existencia. La felicidad que podríamos ambicionar
ya no conciernen más que al aire que hemos respirado, los hombres con quienes habríamos podido hablar, las mujeres que habrían podido entregársenos. En otras palabras, la imagen de la felicidad es inseparable de la imagen de la redención. Entonces, la felicidad ya no está proyectada en un futuro, que es la concepción progresista ilustrada, si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Cuándo viene la felicidad? Después, cuando terminemos de avanzar, ¿sí?, en este camino en el que la razón... Bueno, la felicidad tiene que ver con el pasado. Una inversión, ¿sí?, fundamental. Ocurre lo mismo con la imagen del pasado que la historia hace suya. El pasado trae consigo un índice secreto que lo remite a la redención. Ese término, como ustedes se darán cuenta, es un término con resonancias teológicas. Erlösung en alemán, redención. ¿No nos sobrevuela algo del aire respirado antaño por los difuntos? Un eco de las voces de quienes nos precedieron en la tierra, ¿no reaparece en ocasiones en la voz de nuestros amigos? ¿Y la belleza de las mujeres de otra época no deja acaso de unirse a la de nuestras amigas? ¿Y? Como si viviéramos en un presente habitado por fantasmas del pasado. Existe un acuerdo tácito entre las generaciones pasadas y la nuestra. Nos han aguardado en la tierra. Se nos concedió, como a cada generación precedente, una débil fuerza mesiánica sobre la cual el pasado hace valer una pretensión. Es justo no ignorar esa pretensión. Cualquiera que profese el materialismo histórico sabe algo de ella. Ahí termina la tesis, la segunda tesis. Entonces, el materialismo histórico, ¿sí?, o sea, la tradición marxista, tiene que enlazar muy bien con la tradición teológica judía que nos habla de redención y de la fuerza mesiánica para llevar adelante esa redención. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de redención estamos hablando? De reparar, porque esa es la idea de redención, ¿sí?, no solamente recordar, ¿sí?, lo pasado, sino de reparar esas injusticias de las que hablaba Horkheimer, pero que enlazan, ¿sí?, de generación en generación, ¿sí?, el rescate y la reparación de lo que pudo haber sido y no fue. Es un deber histórico-político no ignorar la conexión que tenemos con nuestro pasado, rememorar nuestra historia, mantener viva una memoria que continuamente corre el peligro de caer en el olvido. Bueno, ayer lo hablábamos, ayer tuvimos un encuentro con Diego Stulbar que hablábamos de esto en relación a la memoria, en este caso, a la memoria colectiva que tenemos y que está en un momento bastante difícil, ¿sí?, respecto al genocidio cometido durante la última dictadura militar acá en Argentina, llevado de una manera absolutamente heroica por madres, abuelas de Plaza de Mayo, ex detenidos desaparecidos, hijos, ¿no?, organismos de derechos humanos, y que ahora está puesta en crisis por los discursos neofascistas que todos conocemos y que estamos escuchando, negacionistas, apologistas de la dictadura. Entonces, en este punto, las palabras de Benjamin son centrales, ¿sí? Hay una exigencia, ¿sí?, de retomar generacionalmente esas batallas que fueron perdidas, ¿sí? Se trata de algo que es colectivo, es un acuerdo tácito, ¿sí?, entre generaciones, no ignorar la conexión que tenemos con nuestro pasado, porque ahí se juega el presente y el porvenir. Mantener viva esa memoria. ¿Por qué corre el riesgo de caer en el olvido? Les leo otro fragmento en este caso, la tesis quinta sobre el concepto de historia. Benjamin dice: el verdadero rostro de la historia se aleja al galope. Solo retenemos el pasado como una imagen que en el instante mismo en que se deja reconocer
arroja una luz que jamás volverá a verse. Es un destello. A Benjamin le interesa mucho desde el flash fotográfico, ¿sí?, hasta el destello, ¿sí?, el rayo, ¿sí?, que además da cuenta de una idea de un pasado que nunca está cerrado, ¿sí?, que siempre es pasible de algún tipo de reparación. Hay líneas ahí, si quieren, con la teología judía, pero también con el psicoanálisis, ¿sí? De hecho, Horkheimer decía: ningún futuro puede reparar lo ocurrido a los seres humanos que cayeron. Jamás los convocarán para ser bienaventurados por toda la eternidad. En medio de esa inmensa indiferencia, solo la conciencia humana puede convertirse en el sitio privilegiado donde la injusticia sufrida será abolida. O sea, no hay ningún Dios, ¿sí?, que repare esas derrotas. La redención de la que estamos hablando no es en ese sentido religiosa. Tiene que ser materialista histórica. Solo puede encarnarse en los hombres en la rememoración, pero también en su acción, o sea, en un ejercicio histórico y político. Y para eso tenemos que dejar de pensar la historia justamente en este sentido positivista. Por ejemplo, paso a la tesis sexta. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como fue en concreto, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un instante de peligro. La operación muy claramente transformadora, ¿sí?, en la cual hay que hacer historia, ¿sí?, no pasa entonces simplemente por este ejercicio, ¿no?, museístico de no perder aquello sino de actualizar, eso es fundamental en Benjamin, ¿sí?, actualizar esa potencia que está en el pasado, que enlaza con las luchas presentes y que implica la posibilidad de reactivarlas, redimiendo de algún modo las luchas pasadas. Les leo de la misma tesis sexta esta frase, dice: el don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza solo toca en suerte al historiógrafo perfectamente convencido de que si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y ese enemigo no ha cesado de triunfar. Piensen que esto lo escribe Benjamin huyendo de los nazis en el año 1940. Si el enemigo triunfa, ni siquiera los muertos estarán seguros. Y dice algo que puede sonar contra el sentido común: el don de atizar para el pasado la chispa de la esperanza. La chispa de la esperanza no es simplemente para el futuro, es fundamentalmente para la redención de las derrotas pasadas. Esto implica un tipo de modo de hacer historia, que no es, por supuesto, la historia oficial, la historia de los ganadores, la historia de quienes se identifican. Recordemos que hace un rato hablamos de teoría crítica como la capacidad de comprender la posición desde la cual se construye el conocimiento, en este caso el conocimiento histórico. Es lo mismo, ¿sí? No se puede ocupar el lugar del vencedor sin saber que ese es vencedor, no se puede ocupar el lugar del oprimido sin... Entonces, les leo, además es un escritor, dice la tesis séptima: todos los que hasta aquí obtuvieron la victoria participan de ese cortejo triunfal en el que los amos de hoy marchan sobre los cuerpos de los vencidos de hoy. A ese cortejo triunfal, como fue siempre la costumbre, pertenece también el botín, lo que se define como bienes culturales, ¿no? Los que marchan sobre los cuerpos de los vencidos ganan para sí el botín de los bienes culturales. La cultura y la historia, entonces, aparecen como obra de las grandes figuras de la historia. Es una crítica donde se huele la influencia de su amigo Bertolt Brecht, ¿no? La historia de las grandes gestas, de los grandes héroes, nos lleva a olvidar, ¿no?, a los derrotados anónimos, a todos los rostros que se hunden en el olvido cada vez que se eleva la estatua del gran héroe. Por eso, afirma Benjamin en un fragmento también muy famoso de esta tesis séptima,
No hay ningún documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie, ¿no? Ese reverso. Y la misma barbarie que los afecta, afecta igual el proceso de su transmisión de mano en mano, que es donde se juega la disputa histórica. La disputa historia, memoria, como decíamos recién. Dice, por eso el teórico del materialismo histórico se aparta de ellos tanto como le sea posible. Su tarea, cree, es cepillar la historia a contrapelo. Frase que, les decía hace un rato, resonaba cuando leímos la teoría crítica. ¿Sí? ¿Qué implica lustrar, ¿no?, a favor del pelo? Bueno, ver una historia, ¿sí?, de bronces, de grandes héroes, de grandes figuras. Ir a contrapelo implica no solamente contar la historia desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del proletariado, desde el lado de los vencidos, desde el lado de los humillados, que esto por supuesto se reactualiza, ¿no? Desde el lado de los pueblos originarios, desde el lado de las minorías, desde el lado de las mujeres, desde el lado de el sur global, ¿sí? Bueno, hay un modo de hacer historia que es más la historia del cronista en lugar de las grandes gestas, ¿no? Que tiene que ver con rescatar esas pequeñas historias de explotación, humillación, sufrimiento y redimirlas, rompiendo una concepción del progreso, decíamos que esto es lo central, para hacer estallar por los aires una cierta idea que forma parte de una filosofía de la historia muy clara durante los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente, ¿no? Para eso, y para cerrar esta parte y pasar ya a la dialéctica de la ilustración, quisiera trabajar y leer completa la tesis 9, que es la famosa tesis sobre el ángel de la historia. La tesis 9 tiene un epígrafe de Gershom Scholem que dice: para el vuelo están listas mis alas, me gustaría volver atrás, pues aun cuando me quedara tiempo actual, poca dicha tendría. Y Benjamin dice, hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él vemos a un ángel que parece estar alejándose de algo mientras lo mira con fijeza. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Ese es el aspecto que debe mostrar necesariamente el ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde se nos presenta una cadena de acontecimientos, él no ve sino una sola y única catástrofe, que no deja de amontonar ruinas sobre ruinas y las arroja a sus pies. Querría demorarse, despertar a los muertos y reparar lo destruido. ¿Ven? El ángel de la historia quiere, ¿sí?, operar esta forma de redención, de reparación de la gran catástrofe que es ese camino de los vencedores, que va acumulando humillaciones, derrotas, asesinatos, explotaciones, etc. Querría demorarse, pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha aferrado a sus alas, tan fuerte que ya no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que frente a él las ruinas se acumulan hasta el cielo. Esa tempestad es lo que llamamos progreso. Es muy, muy clara esta tesis, ¿sí? La concepción del tiempo, la concepción de la historia progresista es la que impide, arruina la posibilidad de la redención, que no es solamente una reparación de lo pasado, es, como estábamos diciendo recién, una activación política, una transformación. ¿Sí? Esto enlaza perfectamente con la teoría crítica de Horkheimer que leímos hace un rato, ¿sí? La forma de intentar solucionar problemas, ¿no?, como si estuvieran dados, ¿sí?, esa idea de progreso, de aceleración de las soluciones técnicas, ¿sí?, es lo que impide otro tipo de vida, otro tipo de creación, otro tipo de teoría, otro tipo de pensamiento. Este cuadro lo tenía Benjamin, este cuadro de Paul Klee, el original. Es fundamental esta idea de despertar a los muertos y reparar lo destruido.
y es una forma en la cual, me parece, y nuevamente para pensar nuestro presente, comprenderán muy bien, ¿no?, el motivo de esta selección de textos. Los llamados a olvidar el pasado, mirar hacia el futuro, etcétera, etcétera, no son nada ingenuos. Nunca son ingenuos. ¿Sí? Saben que es la potencia de la relación con las luchas pasadas la que permite ampliar y comprender y profundizar las luchas presentes para habilitar otros futuros. En esto Benjamin es clarísimo. Por eso es que escribe las tesis sobre el concepto de historia. Porque están pensadas justamente para evitar, habiendo, ¿no?, avanzado el fascismo, etcétera, etcétera, para evitar ser derrotados nuevamente. ¿Sí? Con esta idea de, bueno, no, lo hecho está. ¿Sí? Hay una crítica a la idea tradicional de progreso que no solamente tiene que ver con cierta historiografía marxista, sino con cierta historiografía, digamos, socialdemócrata, progresista, que en realidad se termina acomodando, ¿sí?, a una concepción que no puede enfrentar adecuadamente el fascismo. Eso pasó en la década del 20 y 30, habría que ver qué nos está pasando ahora, y qué lecciones podemos aprender de esto. Paso al siguiente grupo de textos, o al siguiente libro, en realidad, la siguiente obra, que es Dialéctica de la Ilustración. Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. Entonces, un texto del 37, Teoría tradicional y teoría crítica de Horkheimer. Un texto del 40, Tesis sobre el concepto de historia, de Benjamin. Y ahora un texto del 44, ya terminando la Segunda Guerra. Recordemos, Adorno y Horkheimer en Estados Unidos publican esto por primera vez con el título Fragmentos filosóficos. Después, unos años después, en el 47, lo van a publicar con el título que conocemos, Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo. Son distintas traducciones. ¿Sí? ¿Cuál era cuál era el espíritu de esta obra central para la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, la preocupación de que en lugar de que la promesa de la Ilustración, ¿cuál era? Bueno, Kant, ¿no? Sapere aude. Atrevámonos, ¿sí?, a aquella vida que la razón, liberada de los yugos, ¿sí?, de los mandamientos, de las oscuridades, ¿no?, la razón por sí misma, ¿sí?, puede alcanzar. ¿Qué cosa? Bueno, un camino de liberación y de progreso justamente moral, no simplemente, ¿sí?, técnico, ¿no?, sobre todo moral. Entonces, un avance hacia la libertad, ¿sí? La razón, ¿no? La razón es lo que nos hace libres. Bien, evidentemente, esa promesa, difícil de pensarla en la década del 30, en la década del 40, sabiendo después, ¿no?, lo que pasó en Auschwitz, la solución final, lo que se generó en el corazón mismo, ¿sí?, de la Alemania en la que la Escuela de Frankfurt, ¿no?, dio sus primeros pasos. Entonces, el espíritu se nos prometía, ¿sí?, la libertad, pero vamos hacia la barbarie por distintos caminos. Es decir, no solamente por el lado del nacionalsocialismo. También hay otra barbarie, dijimos, que es la capitalista liberal. También hay otra barbarie que es el totalitarismo, ¿sí?, comunista. Dice esto que quiero empezar a leerles en Dialéctica de la Ilustración. Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. Entonces, la cosificación, la reificación, la alienación, no va a ser pensada
solamente en términos del modo de producción capitalista, sino que va a ser llevada a la pregunta por cómo se fue constituyendo la razón occidental, antes de que existiera algo así que, ¿no?, que pudiéramos llamar capitalismo. Hay un viraje, si ustedes quieren, desde una crítica marxiana, ¿sí?, a la ideología, a una crítica más radical a la razón occidental, pero no porque se hayan, ¿no?, Adorno y Horkheimer transformados en irracionalistas, sino porque la razón tiene que comprender su propia negatividad. De ahí la idea de una dialéctica, ¿no? Cuando hay el término dialéctica, ¿sí?, implica una negatividad, implica una diferencia. Entonces, ¿cuál es esa negatividad propia de la razón? ¿Qué es lo que le pasó a la razón occidental? ¿Cómo se fue constituyendo la razón occidental que llevó, ¿sí?, a la instancia en la que se encuentra ahora? ¿Cuál sería esa instancia? Les leo un poquito del prólogo, ¿sí?, de Dialéctica de la Ilustración. La caída del hombre actual bajo el dominio de la naturaleza es inseparable del progreso social. Veamos otra vez, ¿no?, qué lugar ocupa el progreso y la caída. Y recuerden lo que decíamos recién en Benjamin, ¿no? El aumento de la productividad económica, que por un lado crea las condiciones para un mundo más justo, procura por otro el aparato técnico y a los grupos sociales que disponen de él una inmensa superioridad sobre el resto de la población. Y claro, avanza la técnica, pero ¿eso qué permite? Bueno, dominios de otro tipo. El individuo es anulado por completo frente a los poderes económicos. Al mismo tiempo, estos elevan el dominio de la sociedad sobre la naturaleza a un nivel hasta ahora insospechado. Mientras el individuo desaparece frente al aparato al que sirve, éste le provee mejor que nunca. Una preocupación central de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? El problema de la cosificación, ¿sí?, de la homogeneización, de la imposibilidad de la libertad de los individuos. En una situación injusta, la impotencia y la ductilidad de las masas crecen con los bienes que se les otorga. La elevación materialmente importante y socialmente miserable del nivel de vida de los que están abajo se refleja en la hipócrita difusión del espíritu. Siendo su verdadero interés la negación de la cosificación, el espíritu se desvanece cuando se consolida como un bien cultural y es distribuido con fines de consumo. El alud de informaciones minuciosas y de diversiones domesticadas corrompe y entontece al mismo tiempo. Esto es lo que nos va a llevar ahora enseguida a hablar un poquito del concepto famosísimo también de la industria cultural. Entonces, hay avances técnicos, ¿sí?, que permiten un mayor dominio de la naturaleza, pero eso no libera al hombre, al contrario, parece que lo entrampa. Y lo entrampa tanto en el modo en el que es dominado técnicamente, como en los modos en los que la cultura, que podía pensarse como un espacio liberador, se transforma mediante estos medios técnicos también en una instancia de entontecimiento, dominación, alienación, cosificación, etc. Esto lo lleva a Adorno y Horkheimer a pensar, decíamos, en términos más amplios, ¿sí?, que los términos de las relaciones de producción en el capitalismo, a pensar en términos de la racionalidad occidental. Bueno, ¿cómo comprenden ellos la promesa ilustrada, ¿sí?, que recién mencionábamos, y lo que efectivamente entienden que fue pasando? Ellos abren esta sección llamada concepto de ilustración de esta manera. La ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo
y constituirlos en señores. Ese es el objetivo primario, muy atávico, ¿no? Muy... sacarnos el miedo encima. Diríamos también la angustia, pero miedo es acá el término. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Entonces, el sujeto que domina la naturaleza para sacarse de encima los miedos, para evitar, ¿no?, que el trueno, que el terremoto, ¿no?, que todo lo que lo dominaba pase a ser ahora dominado, se convierte en objeto de dominación, va a llevar a una dominación en la cual el hombre mismo va a estar involucrado como objeto, como recurso. Ahí va a estar la solución final de los nazis, pero también la misma idea de recurso humano. Esto es lo que va a madurar en una crítica de la razón instrumental, que es una obra de Horkheimer un poquito posterior. Si el iluminismo, si la Ilustración, como continuo progreso, tiene como objetivo quitar el miedo a los hombres y convertirlos en amos, esto mediante la razón desencantada, ¿no?, del mundo mítico, que hace el mundo entonces transparente, dominable, ¿sí? Si conozco, domino. Esta realización del sueño cartesiano, ¿no?, de conocer para dominar a la realidad, va articulando un tipo de racionalidad, que es justamente lo que Horkheimer denominará la razón instrumental, donde va a ser sospechoso todo lo que no se someta al cálculo y a la utilidad. Y en ese sentido hay un carácter totalizante de la razón que termina sometiendo a la naturaleza y al hombre sin que nada pueda quedar fuera, una universalidad totalizante de la razón. Les leo algo de esto. Dice: en cuanto señores de la naturaleza, el Dios creador y el espíritu ordenador se asemejan. La semejanza del hombre con Dios consiste en la soberanía sobre lo existente, en la mirada del patrón, en el comando, ¿no? El hombre queriendo ocupar ese lugar de dominio absoluto sobre lo existente. El mito, dicen, se disuelve en ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre lo cual lo ejercen, ¿sí?, porque se transforma en cosa. La Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Este los conoce en la medida en que puede manipularlos. Tremenda frase, ¿no? Si pensamos justamente, ¿sí?, nuevamente, la Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Si pensamos el contexto, año 1944. Entonces, además de explicar el modo en el que la razón opera de modo esclavizante y ya no liberador, y no además, porque en realidad complementariamente, como decíamos, ¿sí?, como un capítulo aparte, porque este libro, ¿no?, les decía, se publica con el título Fragmentos filosóficos, ¿sí?, pero a veces se olvida justamente ese carácter fragmentario. Hay una cierta unidad, por supuesto, pero el fragmento filosófico, es decir, el pequeño ensayo más leído, es el que se titula La industria cultural. ¿Saben cuál es el subtítulo de La industria cultural? La Ilustración como engaño de masas. Y esto tiene que ver con, decíamos hace un rato que Benjamin puede leerse acá en Dialéctica de Ilustración en dos sentidos. Por un lado, como crítica a la concepción de progreso que vimos en las tesis sobre el concepto de historia, ¿sí? Eso es claro, ¿sí? La catástrofe a la que lleva una idea de progreso chata, lineal, etc. Por un lado.
Pero también dijimos que en Benjamin hay otra obra fundamental que se titula sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, donde está el famoso concepto del aura de la obra de arte, y donde Benjamin trata de pensar qué sucede con el arte justamente cuando se puede reproducir, por ejemplo, fotografía, por ejemplo, cine, y se transforma en recepción de masas, como en el cine, ¿sí? Cine, radio, en fin, lo que después van a ser lo que después vamos a llamar medios masivos de comunicación también. Está ahí involucrado, y Benjamin, les quería mostrar cómo enlaza Benjamin con varios aspectos de esta obra. Les leo lo siguiente. La tesis, así arranca la industria cultural, ilustración como engaño de masas. La tesis sociológica, según la cual la pérdida de apoyo en la religión objetiva, la disolución de los últimos residuos precapitalistas, la diferenciación técnica y social y la extremada especialización han dado lugar a un caos cultural, se ve diariamente desmentida por los hechos. O sea, esta idea de que, ¿no? Como ya no hay una religión dogmática, centralizada, como muchos de los valores tradicionales entraron en crisis, como hay una hiperespecialidad, o sea, entonces parece que estamos en una especie de caos de la variedad cultural. No, dice Adorno y Horkheimer, de ninguna manera. Dice, la cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Es un sistema, ahí me hace acordar mucho a lo que Nietzsche llamaba en la primera consideración intempestiva, que para mí es un texto muy cercano al espíritu de ciertos aspectos de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? El sistema de la no cultura, así lo llamaba Nietzsche, el sistema de la no cultura. Es una unidad que impide la maduración de cualquier tipo de cultura. Básicamente, lo que hay es uniformidad, conformismo. ¿Sí? Claro, todos los días hay millones de canciones nuevas, de series nuevas, ¿no? Pensemos en nuestro presente nuevamente, ¿sí? Pero esa sensación de que es todo lo mismo, de que tenemos un acceso inmediato a todas las canciones que existen, todas las series, miles de series, miles de películas, y no hay nada para ver. Bueno, eso es exactamente lo que ellos están denunciando en términos de la industria cultural. Les leo otro fragmento en ese sentido. Línea 3 o 4. Al subordinar todas las ramas de la producción espiritual de la misma forma al único objetivo de cerrar los sentidos de los hombres, desde la salida de la fábrica por la tarde hasta la llegada a la mañana siguiente al reloj de control, con los sellos del proceso de trabajo que ellos mismos deben alimentar a lo largo de todo el día, esa subsunción realiza sarcásticamente el concepto de cultura unitaria que los filósofos de la personalidad opusieron a la masificación. Se suponía, ¿sí?, que iba a haber un despliegue libre, ¿sí?, para que... Bueno, lo que sucede es que en los momentos libres donde supuestamente, ¿sí?, permitimos salir de una forma de producción alienada y dar cuenta de aspectos creativos, libres, estéticos en un sentido fuerte, lo que tenemos es producción en masa, alienación, entretenimiento, imposibilidad justamente de que se despliegue el espíritu en términos sustantivos, digamos, ¿no? En el sentido clásico de la libertad. Lo que hay es masificación, cultura de masas. Entonces, en dialéctica de la ilustración tenemos esta sección muy, muy importante, ¿sí?, porque sobre esto se ha escrito, y de hecho, también quería
También está este libro que les recomiendo, que en realidad no es de Benjamin, sino que es sobre, ¿no?, la cuestión que yo les mencionaba hace un rato, ¿no?, Walter Benjamin, Culturas de la Imagen, respecto a esa herencia de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. ¿Qué pasa con la imagen fundamentalmente? ¿Sí? Pero desde una lectura más actual. Bueno, la última figura que les dije que, sobre la que quería trabajar un poquito, ¿sí? Entonces, Horkheimer, teoría crítica, teoría tradicional de teoría crítica, Benjamin, tesis sobre el concepto de historia, Adorno y Horkheimer, dialéctica de ilustración, y por último, porque les dije, década del 30, 40, 50, 60, Marcuse. Marcuse, que quien, sin dudas, es quizás, o fue quizás la figura más influyente en movimientos estudiantiles, movimientos de izquierda, en las décadas del 60, 70. Realmente influyó mucho, o sea, sus textos son textos por lo general bastante accesibles, no tan crípticos como a veces sucede por ahí con Adorno, o con algunos textos de Adorno, o de Benjamin inclusive. Marcuse se unió a la Escuela de Frankfurt en ese comienzo, no en la década del 20, pero sí en la década del 30, en el 33, y rápidamente tuvo que irse junto con los otros. Había sido alumno de Heidegger, y también va a terminar emigrando a Estados Unidos, pero con la diferencia de que él, después de terminar la guerra, no vuelve a Alemania, ¿no?, sino que se queda en Estados Unidos y va a realizar su producción allí. Hay varias obras que son centrales, pero dos sin duda son las fundamentales en la década del 50 y el 60. Eros y civilización, año 1953, es una obra fundacional de lo que se denomina o se conoce como freudomarxismo. ¿Sí? Habíamos hablado de las relaciones de la teoría freudiana con la Escuela de Frankfurt. No hablamos de Erich Fromm, que seguramente conocen, por ejemplo, el miedo a la libertad. Eros y civilización es una de estas obras fundamentales para esta etapa del freudomarxismo, donde está también Wilhelm Reich, como figuras que son previas a lo que después va a retomar de otra manera la línea de Les Guattari, por ejemplo, otro tipo de freudomarxismo. El Antiedipo es un tipo de freudomarxismo, de post-freudomarxismo en todo caso, ¿sí? Pero con críticas, pero con bases en lo que hace o propone Marcuse en Eros y civilización. Pero hay otra obra también central, que es El hombre unidimensional. El hombre unidimensional ya es una obra de la década del 60. El subtítulo es Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, ¿sí? Porque ya estamos en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, evidentemente, los aspectos que aparecen, por un lado, en los textos de Marx, por otro lado, en los textos de la primera, ¿no?, de la República de Weimar, de ese momento de entreguerras, bueno, lo que sucede acá es otra cosa, el tipo de diagnóstico es otro, ¿sí? Porque tiene, como decía, como les comentaba hace un rato, eso también está en dialéctica de ilustración, pero todo el bagaje de la experiencia, ¿sí?, de haber estado en Estados Unidos durante tanto tiempo y comprender mejor, ¿sí?, cómo se despliega ese tipo de capitalismo ya en la segunda mitad del siglo XX. Lo que quisiera leer entonces es un fragmento de el prefacio que escribe Marcuse a la edición francesa, ¿sí? Él, como les dije, se queda en Estados Unidos, publica allí, entonces recién unos años después de la publicación del 64 se publica una edición francesa y él escribe esto. Vamos a leerlo y voy a comentarlo un poco. Dice: he analizado en este libro algunas tendencias del capitalismo americano que conducen a una sociedad cerrada. Recuerden, ¿no?, que estamos en épocas, ¿no?, cuando se escribe esto, donde se habla de la sociedad abierta.
Karl Popper, por ejemplo, La sociedad abierta y sus enemigos. Entonces, hay una disputa ahí muy fuerte respecto de qué tipo de sociedad es la sociedad norteamericana. Cerrada, dice Marcuse, porque disciplina e integra todas las dimensiones de la existencia, privada o pública. De ahí el título, ¿no? El hombre unidimensional. Dos resultados de esta sociedad son de particular importancia, dice Marcuse. Primero, la asimilación de las fuerzas y los intereses de oposición en un sistema al que se oponían en las etapas anteriores del capitalismo. Es decir, el problema que trata de pensar Marcuse muy fuertemente es cómo el proletariado es asimilado en el capitalismo en lugar de mantener, ¿sí?, su posición beligerante, ¿sí? Es decir, la anulación de la lucha de clases, por un lado, ¿sí?, y la administración y la movilización metódicas de los instintos humanos, ahí está la parte, ¿no?, Marx-Freud, ¿verán? ¿Sí? Lo que hace así socialmente manejables y utilizables a elementos explosivos y antisociales del inconsciente. Una domesticación, ¿sí?, de elementos revolucionarios inconscientes. Verán, entonces, el freudo-marxismo, verán quienes conozcan la obra de Guattari como el Antedipo, ¿no?, esta afirmación, ¿sí?, del deseo inconsciente como revolucionario, ¿sí?, como se continúa de lo que estamos leyendo acá, que es, además, unos años anterior, ¿sí? El poder de lo negativo, continúa Marcuse, ampliamente incontrolado en los estados anteriores de desarrollo de la sociedad, es dominado y se convierte en un factor de cohesión y de afirmación. Esto es central. Bueno, no se puede comentar todas las obras de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, pero Dialéctica negativa, de Adorno, ¿sí? El poder de lo negativo, teoría crítica, decíamos, ¿sí?, de Horkheimer. Entonces, si lo negativo es un momento más, es subsumido en lo positivo, pierde su carácter transformador. Los individuos y las clases reproducen la represión sufrida mejor que en ninguna época anterior, pues el proceso de integración tiene lugar en lo esencial sin un terror abierto. Es decir, ya no